Imagina que naces en un pueblo, creces y trabajas, pero para las leyes de tu propio país tú no eres una persona reconocida. Esta es la historia de lo que pasaba en países como Colombia hasta hace muy poco tiempo. Durante casi un siglo, si uno no contaba con el acta de bautismo de la Iglesia Católica, era prácticamente un fantasma ante la ley. No tenías derecho a un documento de identidad, ni a servicios básicos del Estado, ni a ser reconocido como ciudadano de pleno derecho. Pero antes de entrar en este laberinto de poder, quiero dejar algo muy en claro. No estoy en contra ni de la fe ni de Dios. Para mí, Dios es la fuerza más grande de amor y libertad que existe. Y yo en lo que estoy en contra es de una dinastía política que utilizó la fe como una máscara durante siglos para imponer un monopolio sobre nuestra identidad y sobre nuestras decisiones más personales. ¿Cómo nació este sistema de control? Mucha gente cree que esto fue un evento puramente espiritual, pero la realidad fue muy estratégica. Al Imperio Romano, que estaba pasando por una crisis de unidad, se le ocurrió una idea para no fragmentarse. En lugar de lidiar con cientos de creencias diferentes que hacían el pueblo difícil de gobernar, decidieron unificarlo todo. Hacia el año 380, los líderes de la época pensaron: en vez de tener grupos dispersos, vamos a convertir esta fe en la única y oficial, y así crearemos un monopolio. Básicamente, como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él. No lo hicieron por un cambio de corazón, lo hicieron por uniformidad. Si todos seguían una sola estructura y obedecían a una sola cabeza, el control social era mucho más efectivo, y así nació esta dinastía. El que no estaba dentro de la estructura era visto como alguien que desafiaba al gobierno, y aquí es donde se empezó a usar lo sagrado como una herramienta de administración pública. Para que este monopolio fuera duradero, tenían que asegurarse de que no hubiera otras fuentes de conocimiento. Por eso el primer gran objetivo fue el saber antiguo. Hablemos de lo que pasó en la Biblioteca de Alejandría. No fue una pérdida accidental, fue una presión institucional para retirar de la circulación siglos de ciencia y astronomía que no encajaban con el nuevo discurso oficial. El ejemplo más claro es el de Hipatía. Ella era una mente brillante en matemáticas y filosofía. ¿Qué pasó con ella? Su influencia fue neutralizada de forma drástica porque enseñaba a la gente a razonar por fuera de los dogmas de la dinastía. Su desaparición fue el mensaje al mundo de que, de ahora en adelante, la única verdad permitida sería la que dictara la institución. Ese fue el inicio de una etapa donde el progreso del conocimiento humano quedó bajo llave por mucho tiempo. Cuando el catolicismo llegó a América, el silenciamiento se volvió la principal herramienta de dominio. Utilizaron un mecanismo llamado el requerimiento. Imaginen a un enviado leyendo un documento complejo en un idioma que nadie en esas tierras comprendía. El texto decía que si no se aceptaba la autoridad de la institución, cualquier acción posterior contra el pueblo sería justificada. Yo veo con mucha tristeza cómo en lugares como México o Perú se retiraron los centros de saber ancestral y con esos mismos materiales se levantaron las sedes de esa nueva iglesia. Es la imagen más clara de la dominación, poner tu estructura justo encima de la identidad de otros. Se retiraron de la historia miles de registros y conocimientos antiguos bajo la etiqueta de no permitidos, borrando el pasado de todo un continente para que solo quedara la versión de la iglesia. En países como Colombia, esto se selló con el Concordato de 1887, un tratado que le entregó a la institución el manejo de nuestra vida civil hasta finales del siglo XX. El bautismo era el único registro válido para ser ciudadano. Sin él no podías participar en la vida pública. La institución decidía qué libros eran aptos. Cualquier avance científico que los cuestionara era apartado de las aulas. Si alguien no seguía estas reglas, se le negaba el lugar de entierro en los lugares oficiales, tratándolos con una falta de dignidad absoluta al final de sus días. Incluso en los años 20 y 30, si se buscaba una espiritual diferente, era señalada y tachada con términos negativos. Ese miedo se sembró tan fuerte que hoy en día todavía hay personas que temen explorar su fe de manera independiente por miedo al rechazo social.
Para terminar, quiero recalcar que este video fue hecho con fines educativos y no para discriminar a una entidad religiosa, sino para mirar la historia e informarnos sobre lo que ha pasado durante los últimos siglos.